Juventud, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Yo un poquito mal porque estoy con la garganta seca. ¿Qué novedades? ¿Alguna novedad? Mm, Hola, ya saben sus notas. ¿Hay reclamos o no hay reclamos? O sea, siempre van a ver. Un ratito me voy a traer una pastilla. Esto y tengo la garganta seca. Ahora sí, todo bien, no hay problemas con las notas. Si hay problemas, si se dan cuenta después de que tiene algún reclamo, no hay problema, para eso les hemos mandado las notas. Están en Excel. Ahí está bien clarito cuánto es en teoría, ustedes ya sabían más antes, en teoría, la nota de teoría, la nota de extensión, ya sabían. Lo único nuevo es la nota de investigación. Y la nota de participación y asistencia en aula. Entonces, todo eso se ha incluido. Y sobre investigación, tal vez haya reclamos, ¿no? Si hay reclamos, para eso están los estudiantes, para reclamar. Podemos revisar los exámenes de investigación que deseen ustedes, ¿no? Podemos revisar y por qué tiene esa nota, ¿no? Pero la mayoría tiene, eh, los que tienen 3 o 5, primero es porque han copiado. Nada de copias hemos dicho. Segundo, que no han incluido lo que se llama el título y el problema de investigación. Solamente han puesto objetivos y la hipótesis, ¿no? Entonces, no se puede calificar si no hay el problema de investigación, por ejemplo. ¿Por qué no se puede calificar? Porque la hipótesis es la respuesta al problema de investigación. La verdad que pensé que ustedes iban a responder muy bien, iban a hacer su trabajo muy bien de investigación porque tienen metodología de la investigación. El año pasado han tenido metodología de la investigación, este año tienen metodología de la investigación, ¿no? Tienen 5 años de metodología de la investigación. O sea que van a profundizar lo que es la investigación científica. Entonces, yo dije, para ellos no es problema, porque qué difícil es poner título, pregunta de investigación, objetivos, generales y específicos, la hipótesis, ¿no? Pero la mayoría de los que no tienen buena nota, lo único que hicieron es copiar del internet, ¿no? Eh, pero eso no hemos dicho. Tiene que tener trabajo de investigación. Hay trabajos muy buenos. Una señorita obtuvo 18 sobre 25. Un excelente trabajo. Y ese puede ser nuestro modelo para ver las notas. Si han hecho igualito, entonces el docente calificó mal. Si no han hecho igualito, entonces tienen que ustedes como estudiantes mejorar, ¿ya? Mejorar para el cuarto parcial. Todavía quedan 2 parciales, el tercer y cuarto parcial. Mejorar, estudiar, estudiar. Lo único que tienen que hacer es estudiar. Tan lindo que es estudiar, que es estudiar.
¿no? Estudian, ahora son jóvenes. Después van a tener más responsabilidades. Después ya van a ser profesionales, pero van a tener la responsabilidad de cuidar y criar a los hijos. Ya ahí sí que tienen que trabajar duro. No, ya no es lo mismo. Ahora es cuando deben aprovechar estudiando. Muy bien, juventud. Cualquier cosa me dicen nomás, me interrumpe como siempre, no hay problema. Mejor si me interrumpe porque el estudiante cuando participa enriquece el aula. A ver, ¿qué tema nos toca hoy? La anterior clase hemos avanzado capital constante, capital variable, ¿no? O hemos avanzado la jornada de trabajo. Hoy vamos a avanzar este tema que es vital. Yo no sé qué está pasando con mi... La acumulación del capital. Hasta ahora hemos estudiado la producción capitalista desde el punto de vista de una empresa y la relación entre un trabajador y el patrón, ¿no? Hasta hemos, así de simple hemos estudiado. El anterior tema, ahí por primera vez incluimos a todos los trabajadores. Hemos calculado la plusvalía, la masa de plusvalía, la plusvalía total, ¿no? Hemos estudiado en detalle la relación de un trabajador, cómo el trabajador produce mercancías, valores de uso y también produce valores, ¿no? Y cómo después de un cierto periodo de tiempo, el trabajador, después de haber reproducido su salario, ya empieza a trabajar para el patrón gratis. Eso es vital, porque nos enseñan qué cosa, el salario se paga de todo, de las 8 horas de trabajo. ¿Dónde está la explotación? Entonces, eso tenemos que distinguir, ¿ya? Distinguir claramente como estudiantes de la universidad de los trabajadores. No podemos estudiar otra cosa que no sea economía de los trabajadores, ¿no? Para eso se ha creado esta universidad. Entonces, como no me dicen nada, vamos a continuar. Y la próxima clase vamos a ajustar, ¿ya? Entonces, ya decía yo, hasta ahora hemos estudiado la economía desde el punto de vista de una empresa, ¿no? De la relación entre un trabajador y el patrón. Después hemos estudiado en la anterior clase la relación entre todos los trabajadores y el patrón. Ahora entramos a estudiar a todos los capitales, ¿ya? Que existen en un país, a todos los capitales, es decir, sumamos, ¿no? Todos los capitales que están en un país, incluimos esa suma en la primera forma del capital, en el dinero, ¿no? Y vamos a estudiar ahora la producción y la reproducción del capital total, ¿ya? El capital, cómo se reproduce en un país.
ya no desde el punto de vista de una empresa, sino cómo el capital se reproduce en el país, en un país determinado. No estamos tomando Bolivia, ni Estados Unidos, ni nada. Estamos abstrayendo la realidad y nuestro país, en nuestro país, hemos de estudiar cómo el capitalismo se va reproduciendo, el capital total. Entonces, vivimos en un periodo, han debido ustedes, han debido ver en el video, ¿no? En el video, cómo el capitalismo, en su afán de ganar, 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 invierte más y más y más en capital constante, principalmente en máquinas, ¿no? Si invierte más en máquinas, es que quiere producir más cantidad. Y para producir más cantidad, invierte más en materias primas también, ¿no? Eso se llama el capital constante. Invierte más en máquinas y en materias primas, capital constante. Entonces, ese afán de ganar, ganar, hace que los capitalistas inviertan más en máquinas y en materias primas y prescindan o inviertan menos en fuerza de trabajo. Pero ¿dónde está el problema? ¿No? El único creador de valor, el único creador de riqueza es el trabajo, ¿no? Y los capitalistas, en su afán de ganar, ganar, van invirtiendo menos en fuerza de trabajo, ¿no? Y más en máquinas y en materias primas, ¿no? Entonces, eso ocasiona lo que dice el video, la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que los capitalistas ya no van a poder vender nada porque no van a tener demanda de consumo. Esas cosas tienen que saber si quieren ser pesos pesados en comunicación social, creadores de opinión, cómo funciona el capitalismo, ¿no? ¿Hacia dónde va el capitalismo? Entonces, vamos a estudiar la reproducción simple del capital. Cómo el capital se reproduce simplemente, ¿ya? O cómo se reproduce, en qué consiste la reproducción simple del capital. Pregunta de examen, explicar usted, explique la reproducción simple del capital. Entonces dirán, vamos a empezar suponiendo que los capitales de la economía están agrupados, la reproducción del capital es en todos los capitales de la economía. Es lo que he dicho hace rato, ¿no? De que estamos ya en un país en donde hemos agrupado, hemos juntado todos los capitales que hay en ese país. Y vamos a estudiar la reproducción de todos esos capitales que están en ese país. Eso es lo que quiere decir. En la reproducción simple, el capital se reproduce manteniendo la misma cantidad de dinero invertida con la misma tecnología, misma proporción entre el capital constante y el capital variable. Y eso se llama Q. Se llama Q. ¿Y Q qué es Q? Es la composición orgánica del capital. ¿Y qué es la composición orgánica del capital? La relación entre capital constante y capital variable. ¿Entienden? Capital constante, máquinas y materias primas. Capital variable, la fuerza de trabajo. También suponemos que el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. Entonces la plusvalía será el 100% del capital variable. Todo el capital invertido en el año cero, desde producción simple, pertenece en su totalidad a los capitalistas. Estamos hablando en millones de bolivianos.
Listo, con esos supuestos entramos a estudiar las de producción simple del capital. Juventud, ¿me están entendiendo? Esto es complejísimo. Esto es economía, pero podemos decir alta economía, ¿no? Economía de los trabajadores. A ver, díganle al trabajador que el valor es la oferta y la demanda. Sí, yo produzco, yo trabajo, yo mi sacrificio, el valor es trabajo. Entonces, entramos al año cero de reproducción simple del capital, en millones de bolivianos, hemos dicho. Los capitalistas invierten 1.000 de su propiedad. Como la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es 200. ¿Sí no ve? Si es del 100%, la plusvalía será el 100% del capital variable. El capital variable es 200 y la plusvalía en este caso es 200. ¿Por qué? Porque la tasa de plusvalía es del 100%. Primer año de reproducción. Esto es aquí. Eso es lo profundo de la economía, ¿ya? Lo vital de la economía. En el primer año en el año cero, todavía no estamos en el primer año de reproducción, porque aquí no hay reproducción todavía. Aquí hay inversión en el año cero. Se invierte 1.000, como hemos dicho, en millones de bolivianos, se invierte 1.000 millones de bolivianos. 1.000 millones de bolivianos. Y suponemos que este capital es 100% de los patrones. El 100% de estos 1.000 millones pertenece a los patrones. Lo que nos dicen siempre, ¿no? En la lucha de clases ideológica. Está bien, pues el patrón, él se ha usado. Su sacrificio es. ¿Por qué tienen envidia? Ustedes han derrochado. Le vamos a suponer que los 1.000 millones pertenecen al patrón. Este dinero en el capitalismo no sirve como dinero. Y en ninguna parte el dinero no sirve como dinero, ¿no? Ya se ha dicho, el dinero sirve para comprar. Con el dinero el capitalista compra. ¿Qué compra? Compra máquinas y materias primas. Invierte en capital constante 800 millones de bolivianos. Y en capital variable, 200 millones de bolivianos. Inversión total, 1.000 millones. O sea que este dinero de 1.000 millones ahora existe, pero ya en materias primas, en máquinas y en fuerza de trabajo. ¿Y cómo se consume las máquinas y las máquinas y las materias primas? Consumiendo fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en realidad consume materias primas y la máquina trabajando, ¿no? Trabajando, añadiendo valor creando valor de uso y añadiendo valor o creando nuevo valor. Entonces, entramos a la producción, ¿no? La producción, recuerden ustedes, eso que han puesto en la pizarra, infierno de Dante, ya, ¿qué es eso? Eso van a conocer cuando trabajen de verdad. ¿Cómo es ese infierno? No hay descanso, hay que trabajar desde uno que se levanta hasta que se duerme. Entonces, los trabajadores producen en los talleres, en las fábricas. Producen mercancías, ¿no? Mercancías, producen mercancías, ¿no?
¿Qué son las mercancías? ¿No? Son productos que contienen valor de uso y valor con destino al mercado. Y las mercancías tienen 1.200 millones de valor. Miren ustedes, ¿de dónde sale ese incremento de valor? ¿De dónde, no? ¿Cómo se crea ese incremento? Nada que ver el mercado aquí. El capitalista todavía no ha ido al mercado, ¿no? Está todavía en su fábrica y los trabajadores han creado mercancías por valor de 1.200 bolivianos. O sea que 200 millones más que el invertido, ¿no? ¿Por qué? Aquí está la justificación. Como la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es 200. Eso quiere decir que la mercancía producida en la fábrica de los patrones es el capital invertido más la ganancia. La ganancia es la plusvalía, 200 millones. En total, las mercancías valen ahora 1.200 millones, porque hemos dicho en millones de bolivianos. Y claro, hemos supuesto equilibrio de mercado, ¿no? Oferta es igual a demanda. Aquí no hay desequilibrio de mercado. Estamos estudiando al mercado en su pureza, ¿no? Como hay equilibrio de mercado, la oferta es igual a la demanda, entonces todo lo que se produce se vende. Los patrones han producido mercancías por valor de 1.200 y lo convierten en dinero, en 1.200 bolivianos. ¿Entienden? Ese es el año cero, cero de reproducción simple. Aquí todavía no hay reproducción. Pero aquí no perderse de vista, no perder de vista, mejor dicho, que el dinero invertido, hemos supuesto que el 100% pertenece a los patrones. Así funciona el capitalismo, por si acaso. Cuidado que estén diciendo, esa es la economía de los trabajadores. Total, yo estudio economía de los patrones y listo. Oferta y demanda. Cuidado, ¿no? Esto es la verdadera economía, ¿no? En su momento se va a imponer a la fuerza esta economía. A todos los que digan oferta, mercado, oferta y demanda, todo eso, ya ustedes van a ir a trabajar ahora, pero como los trabajadores. Primer año desde producción simple. Primer año desde producción simple. Aquí ya está. El primer año desde producción simple, ¿no? Como estamos en reproducción simple, sigue invirtiéndose la misma cantidad. La misma cantidad. Pero aquí había una plusvalía de 200, ¿no? De 200. Los patrones, ¿de qué van a vivir? Tienen que comer, ¿no? Entonces van comiendo de su propio capital el valor de la plusvalía. ¿Ya? Eso es bien, bien importante. Su propio capital, su capital le pertenece. Entonces, viven un año, en el primer año desde producción, con esas 200 millones de su propio bien. ¿Y cómo es que se producen? ¿Y cómo es que se producen mil millones otra vez? Porque aquí ya está estos 200 millones, ¿no? 200 millones. Entonces, a ver, razonamiento científico. Sigue invirtiéndose 1.000 millones, pero de estos 1.000 millones, 800 millones pertenecen al patrón, a los capitalistas, a los patrones. Pero ahora 200 millones es el nuevo capital. Es el nuevo capital. Entonces, esto ha sido producto de los trabajadores, de la plusvalía. Entonces decimos, el 80% sigue perteneciendo a los patrones, pero hay un 20% que ya no les pertenece a los patrones.
ese 20% es producto del trabajo de los trabajadores, porque los 200 millones se lo han comido ellos, han vivido eh, con los 200 millones que pertenecía a los 1.000 millones de los patrones, ¿no? Pero como ellos tranquilamente se lo consumen, porque van a reemplazar esos 200 millones con la plusvalía que han creado los trabajadores. La historia se repite, ¿no? Se sigue invirtiendo en capital constante 800, en capital variable 200 y 1.000 millones en total. Entonces, tenemos aquí una mercancía que vale 1.200 millones. Pregunta de examen, ¿por qué vale 1.200 millones? ¿Por qué vale? ¿No? Porque la inversión es 1.000 y la plusvalía es 200, 1.200 bolivianos. Y como estamos en equilibrio de mercado, esa mercancía que vale 1.200 bolivianos en mercancía, se vende todo eso y se obtiene 1.200 bolivianos de valor. ¿Qué es el papel moneda? Eso ya tenemos que dominar. ¿No? Cuidado que estemos todavía con un antifaz negro, como nos ha puesto el capitalismo. Oferta y demanda, todo es oferta y demanda. Cuidado, cuidado, ¿no? Tenemos que sacarnos esa venda. Todo es trabajo, todo es trabajo. Entonces, estos 1.200 bolivianos es en realidad trabajo de los trabajadores. Y el dinero es la forma del valor. ¿La forma del valor de qué? Del valor de los 1.200 millones en mercancía. Entramos al segundo año desde producción. En el segundo año desde producción simple, ¿no? Se sigue invirtiendo 1.000. Por eso estamos en reproducción simple. Cada año, desde producción simple, se invierte la misma cantidad. Así se reproduce el capital, invirtiendo la misma cantidad. Si es así, entonces 600 millones siguen valiendo, ¿no? Porque suponemos que por año se lo consume el capitalista 200 millones, ¿no? Suponemos que por año los capitalistas consumen 200 millones, viven con esos 200 millones que le pertenecen a ellos. Entonces es lógico pensar que ¿de dónde consumen? De su propia plata. Pero resulta que en el segundo año de reproducción simple, solo 600 ya es fruto del sacrificio de los patrones. Ahora 400 es el nuevo capital, la plusvalía acumulada en los años anteriores. Ahora 400. Es decir, el 60% de 1.000 millones sigue perteneciendo a los patrones, ¿no? Pero hay un nuevo capital. 40% ya es producto del trabajo no remunerado, producto del trabajo de los trabajadores que no han sido remunerados. Y la historia se repite, ¿no? Porque estamos en reproducción simple. Capital con esa tos que no me deja y encima me hacen renegar mis alumnos. Capital constante, 800 bolivianos, 800 millones. Capital variable, todo se repite. Ahora tenemos 1.000 millones, pero en materias primas, en materia prima y en fuerza de trabajo. Todo eso ¿para qué compran los capitalistas? Para producir, para producir. ¿Y qué producen? Mercancías. ¿Cuánto vale la mercancía? 1.200 como antes. ¿Por qué? Se ha invertido 1.000 más la ganancia, 200 más la plusvalía, 200. Y como estamos en equilibrio de mercado, entonces estos 1.200 en materia, en mercancías, 1.200 en mercancías, lo convertimos tranquilamente en dinero, vendiendo las mercancías. El capitalista se torna feliz a su trabajo y solo va a volver a consumir ese año 200 millones de su propio capital. Se lo va comiendo su propio capital. Estamos en el tercer año de reproducción simple.
Como es reproducción simple, se invierte la misma cantidad. Entonces, lo que pertenece a los capitalistas ahora es solamente 400 millones. 600 millones ya se lo han comido el año 1, el año 2, el año 3. 200 millones por año se han gastado de su propio capital. ¿Por qué han gastado de su propio capital? Porque saben que va a reponer con el trabajo no remunerado, con la plusvalía que han ganado en los años 1, 2, 3, va desplazando al capital del patrón. Ahora el 40%, solo el 40% pertenece a los patrones y el 60% pertenece a los trabajadores. La historia se repite. Ese dinero se invierte en capital constante, en capital variable, en máquinas y en materias primas y en fuerza de trabajo. Y por tanto, se consume. ¿Cómo se consume? Produciendo. ¿Qué produce? Mercancías. Ahora, ¿cuánto vale la mercancía? 1.200. 1.000 la inversión más 200 la plusvalía, 1.200. Como estamos en equilibrio de mercado, se vende en su valor, 1.200. Ahora ya tienen dinero contante y sonante los patrones, de 1.200 millones de bolivianos. Y así, entramos al cuarto año de reproducción, la historia se repite, ¿no? Se sigue invirtiendo la misma cantidad porque estamos en reproducción simple del capital. Pero ahora, solo 200 millones pertenece a los patrones. 800 millones ha reemplazado, es la plusvalía que los trabajadores han creado en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Y van a ¿no? seguir con el proceso de producción y la historia se repite. Lo mismo. Los capitalistas retornan a sus casas felices porque ahora tienen dinero contante y sonante por haber vendido la mercancía que sus trabajadores han producido. Y por último, llegamos al año quinto de reproducción simple del capital. En el año quinto, esto es el fenómeno que tienen que saber, lo profundo de la economía. En el año quinto sigue invirtiéndose 1.000 millones, pero ahora de los 1.000 millones del patrón del capital inicial no le queda nada, porque todo es producto ahora de la plusvalía que han ido acumulando los patrones. Cada año 200 en 5, 1.000 millones. Ahora, ¿no? 0% de los patrones, 100% producto de los trabajadores. Entonces, ahora es lógico preguntarse, ¿no? Claro, y las empresas ahora, ¿a quién deben pertenecer? Porque del patrón se lo han comido todo su capital. ¿Qué es lo que existe? Un nuevo capital, producto de los trabajadores, sacrificio de los trabajadores. Entonces, según el derecho capitalista, eso que nos hablan, pues estamos con una venda en los ojos, ¿no? Con el Internet, oferta y demanda. ¿Qué? No, estamos con eso. Nos dice, a los patrones, pues, es su capital, ancalando su capital, es rendimiento del capital. Eso nos dicen. Hasta las leyes nos dicen, las leyes del capitalismo. Pero, ¿qué pasa en realidad según el derecho socialista? Pues, señores, el capital de los patrones se lo han consumido, se lo han comido. Este nuevo capital es sacrificio de los trabajadores. ¿Y a quién entonces pertenece en realidad ahora las fábricas, las materias primas, las máquinas, los talleres? Es producto de los trabajadores, ¿no? Ese capital producto de los trabajadores le da el derecho de pertenencia de la economía, ¿no? De toda la economía, porque aquí toda la economía ha sido reemplazado ya, 100% producto de los trabajadores.
Eso es la ciencia de los trabajadores, ¿no? Vemos cómo se produce la ganancia. Ustedes me dirán, pero licenciado, eso, ¿no? Eso yo les puedo demostrar donde vayamos. Lo único que produce valor es el trabajo, ¿no? Y entonces aquí el capital es producto del trabajo. Y con esto vemos de que aquí tienen razón los movimientos sociales, ¿no? Esos que han conquistado el Estado capitalista. En la URSS, por ejemplo, han creado el Estado socialista. ¿Por qué? Porque el, el capital es en realidad producto del trabajo de los trabajadores. Nada que ver con los patrones. Los patrones se lo van comiendo sus capitales. ¿Tienen? Esa es la reproducción simple del capital. Pregunta de examen explique usted. ¿Qué nos enseña la reproducción simple del capital? Te dirán, después de un periodo de reproducción, llega un momento en que el capital, producto del sacrificio de los patrones, es desplazado por un nuevo capital, producto del sacrificio de los trabajadores. Y nos preguntamos sobre la propiedad, ¿no? Antes podíamos decir, sí, de los patrones porque es su sacrificio, pero ahora ya no podemos decir eso. Más bien ahora podemos decir, es sacrificio de los trabajadores. Y por tanto, la propiedad de la economía total es perteneciente a los trabajadores. Así se justifica los grandes movimientos sociales que han habido en el siglo XX, ¿no? La fundación de la URSS, la fundación de China, la fundación de la República Socialista de Cuba, ¿no? Vietnam, porque ese es el razonamiento. ¿Qué? Los patrones, ¿no? Aquí el valor es trabajo y el trabajo es productor del capital. Y aquí está explicado todo lo que les he dicho, ¿no? Aquí dice, el tiempo, aquí hemos dicho que en 5 años el capital nuevo desplaza al capital viejo, ¿no? Estudiando la reproducción simple del capital, pero puede ser mayor o menor, puede ser mayor o menor. ¿De qué depende que sea mayor o menor? Del grado de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Si el grado de explotación es mayor, entonces se acorta los años de reproducción. Si el grado de explotación es menor, entonces se alarga los años de reproducción simple en el que es desplazado el capital de los patrones por el capital creado por los trabajadores. Esto es explicar todo lo que les he dicho. Y aquí tenemos los trabajadores produciendo. ¿Qué están produciendo? Motores. Y están produciendo valores de uso. Y al producir valores de uso, ¿qué están produciendo también? Al trabajar, están produciendo el valor del motor. Solo el trabajo produce el valor. Ya hemos demostrado en capital constante, capital variable, las máquinas no crean valor, las materias primas no crean valor. Lo único que crea valor es el trabajo. Eso tenemos que saber como más que el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es dogmático, Padre, ¿no? Suponemos que que hay un Señor ¿no? que nos cuida. Suponemos, ¿no? Pero aquí no, esto es objetivo. Aquí el único que crea valor es el trabajo. ¿Y qué es la reproducción ampliada del capital? Ya había sido las 5. A ver, una introducción a la reproducción simple del capital, ¿ya? La reproducción ampliada del capital, mejor dicho, la reproducción ampliada del capital. Mantenemos los supuestos, ¿no? Los capitalistas invierten ahora la plusvalía. Ahora van a invertir la plusvalía. Van a hacer crecer el capital. ¿Recuerdan? En la reproducción simple el capital se mantenía. Año 1, año 2, la misma cantidad.
solo que ocurría el fenómeno del desplazamiento del nuevo capital al viejo capital, ¿no? Pero aquí no, aquí el capital va a crecer cada año. ¿Y cómo crece cada año? Invirtiendo la plusvalía, ¿no? Y sabemos que la oferta y la demanda están en equilibrio, ¿ya? Para no entorpecer nuestro razonamiento, si hay mayor oferta, si hay más demanda, ¿qué pasa? ¿No? Está en equilibrio. Ahora, cuando ustedes me gusten, me preguntan, ya eso yo quisiera que me pregunten, que salga de ustedes, ¿ya? ¿Qué pasa si hay que la oferta es mayor? ¿Qué pasa si la oferta es mayor a la demanda? O la demanda es mayor a la oferta, ¿no? ¿Qué pasa? Pregúntenme y yo les voy a responder, ¿ya? Entonces, pero nosotros, para nuestro razonamiento, mantenemos el equilibrio de mercado, oferta igual a demanda. Igual se empieza con un capital inicial de 1.000 millones. ¿Ya? Este es importante. Se mantiene la tecnología. Se mantiene la tecnología. Es decir, Q. ¿Qué es Q? La proporción entre capital constante y capital variable. Se llama composición orgánica del capital. El grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, la plusvalía entonces será el 100% del capital variable. Estamos hablando en millones de bolivianos. Igualito, ¿no? Año cero de reproducción ampliada del capital. Ahora ya no es simple, sino es ampliada del capital. En millones de bolivianos se invierte 1.000, se mantiene la tecnología, ¿no? Tenemos un capital de 1.000 millones. Se compra mercancías por valor de 1.000 millones, mercancías para producir, ¿no? ¿Qué cosa? Mercancías. Esa producción de mercancías contiene ya la ganancia, ¿no? Porque ni siquiera hemos ido al mercado, pero ya está la ganancia, ya está producido la ganancia, ¿no? Y como suponemos que la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es 100, es 200. ¿Por qué? Porque el 100% de 200 del capital variable es 200. Entonces la mercancía vale 1.000 más 200, 1.200 bolivianos. Aquí el patrón tiene 1.200 bolivianos en mercancías. Va al mercado y vende toda la mercancía, porque estamos en equilibrio de mercado. ¿Y qué obtiene? Al representante del oro por valor de 1.200 bolivianos. ¿Qué es el papel moneda? Es en realidad el representante del verdadero valor. ¿Y cuál es el verdadero valor? ¿No? Es el trabajo, pero se expresa en oro. Difícil, es difícil, yo entiendo. Esto es ciencias dialécticas, ¿no? Las otras ciencias son positivas. El día es el día, la noche es la noche, listo. Aquí no, unidad de contrarios, producción de contrarios. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Dice 100% de la plusvalía, ¿no? Si es el 100% de la plusvalía, los trabajadores, ¿no? Producen el valor de su salario en un tiempo determinado, hemos dicho en 4 horas. Y después de producir su salario, siguen produciendo valores. Y ese valor es el tiempo de trabajo no remunerado, la ganancia de los capitalistas, por valor de 200 millones. Aquí se mantiene esa proporción. ¿Listo? Y entramos al año 1 de reproducción ampliada, ¿no? ¿Qué se va a invertir? La plusvalía. Y vas a suponer que de los 200, ¿no? De los 200 millones de plusvalía, los patrones aquí, invierten únicamente la mitad, 100 millones, manteniendo la tecnología. Entonces, con esos 100 millones, los patrones compran capital constante por valor de 80
y capital variable por valor de 20. Se mantiene la proporción, miren, 800-200. La proporción 80-20. ¿Por qué? Porque se mantiene la tecnología, la misma proporción entre máquinas y materias primas y fuerza de trabajo. Como ahora, ¿no?, los capitalistas han invertido, la inversión ya no es 1000, ahora es 1100. ¿Y cómo invierten en capital constante? Suman, ¿no? 800 más 80. 880. ¿No? 200 más 20. 220. Entonces, la inversión total 1200. ¿No? Ya saben, la compra no genera ningún valor. La compra no genera ningún valor aquí. Se ha comprado por valor de 1100, se tiene mercancías por valor de 1100. ¿Qué es lo que genera el valor? Tampoco la venta. Lo que genera valor es la producción de mercancías. En la producción ya está el valor incrementado, ¿no? ¿Y cuánto? De 1200 a 1320 ha crecido. ¿Y por qué ha crecido a 1320? Facilito. El 100% del capital, sí, la tasa de plusvalía es igual al 100%. Entonces la plusvalía es el 100% del capital variable, 220 millones. La mercancía tendrá un valor de 1100, lo que se ha invertido, más la ganancia, 220, 1320 bolivianos. Y como estamos en equilibrio de mercado, todo lo que se lleva al mercado se vende. Y los patrones regresan a sus fábricas felices porque tienen ahora oro contante y sonante. Al representante de oro contante y sonante. Pueden convertir en oro si quieren, ¿no? Lo pueden convertir, pero ellos no necesitan oro. Ellos quieren, ellos necesitan ganar, ¿no? Entonces, les da igual tener en papel moneda o en oro, les da igual. Pero como es el papel moneda el dinero de curso legal, entonces con eso van a ir a comprar otra vez materias primas, otra vez maquinarias y otra vez fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es, se mantiene la proporción, 100% de la tasa de plusvalía, ¿sí? La proporción en la que el trabajador produce su salario es igual a la proporción en la que el trabajador produce, aquí sería de los trabajadores, ya no estamos hablando de una empresa, sino de todas las empresas, de todos los trabajadores, ¿no? La proporción en la que los trabajadores producen su salario es igual al tiempo en el que producen la ganancia del patrón, por eso es 100%. Listo, esto tenemos que ver después cuando hagamos la reproducción del capital ampliado en varios años. Ahí vamos a estudiar la Ley General de Acumulación Capitalista. ¿En qué consiste la Ley General de Acumulación Capitalista? Eso vamos a ver la semana que viene. Y vamos a ver en qué consiste la Ley General de Acumulación Capitalista, que va a ser explicado a través de la reproducción ampliada del capital. Como siempre, han entendido todo, porque no hay preguntas. O no han entendido nada, por eso no hay preguntas. Pero no es así, han debido entender, no han entendido todo, y bueno, ya tendrán preguntas. Tenemos que destellar al estudiante que no participa, ¿no? El estudiante tiene que participar, aunque se equivoque. Recuerden ustedes esos estudiantes, ¿no? Esos estudiantes han agasado armas, han creado su ejército popular y han peleado contra el ejército de los capitalistas, ¿no? Esos estudiantes eran pues realmente estudiantes como tienen que ser ustedes, ¿no? Así conscientes, ¿qué está pasando en realidad?
¿Por qué tantos ricos y por qué tantos pobres? ¿Qué está pasando en esta vida? ¿No? Ah, el capitalismo nos domina, oferta y demanda, ¿no? Nos domina ideológicamente. Pero si estudiamos la ciencia, vamos a descubrir que eso no es verdad. Hay explotación. Existen ricos porque existen pobres. ¿Por qué existen ricos que tienen aviones? Coleccionan aviones. Y porque la mayoría no tenemos ni siquiera para nuestro micro. A pie tenemos que andar por todo lado. Bueno, ya veremos después. A ver, les llamaré lista. Alandia Brian. Alanda ya ha tirado la toalla. Ballera Emanuel. Presente, Emanuel. presente aquí. Emanuel. Muy bien. Bautista Marco. Marco, Bautista. Presente. Muy bien, Marco. Cara a cara, Samantha. Presente, Samantha. Licen. Muy bien, Samantha. Choque, Rebeca. Presente, Licen. Muy bien, Rebeca. Hay estudiantes que tienen muy buena nota, ¿no? Han debido ver ustedes. Colque, Eva. Presente, Lice. Buenas Muy bien, tardes. Eva. Presente. Muy bien. Coaquira Silmena. Silmena. Es una pena porque es su primera falta. Colquechuima, Ivette. Ivette. Condori, Hilda. Presente, Lice. Muy bien. Hilda, ¿estás con Edson? Sí, Lice, es que no tengo celular, estoy compartiendo Ya, con mi compañero. está bien, tienes que decirme porque yo veo ahí Edson. Sí, Ya, Lice, Hilda, estamos compartiendo. ya, está bien. Coyo, Denis. Denis. Delgado, Marianela. Presente, Lice. Muy bien, Marianela. Estrada, Amílcar. Presente, Lice. Muy bien, Amílcar. Jaita, Elmir. Presente, Lice. Muy bien, Elmir. Janco, Dilma. Mamani, Ruth. Ruth. Mamani, Yulisa. Yulisa. Buenas tardes, Lice. Presente. Buenas tardes, Yulisa. Mamani, Juan Carlos. Juan Presente, Carlos. licenciado. Muy bien, Juan Carlos. Pacaje, Simón. Simón. Simón ha tirado la toalla. Después vienen los arrepentimientos. ¿Por qué no he estudiado? Debía haber estudiado. Me he inscrito a la universidad, pero no pude estudiar. ¿No? Como sea, hay que terminar la carrera. Pardo Demis, como sea, pero estudiando. Pardo Demis. Zamines Zonal. Presente, licenciado. Muy bien, Zonal. Romero Cristian. Ticona Kelly. Presente, Lice. Muy bien, Kelly. Yapura Edson. Licen, aquí presente. Muy bien, Edson. Es el futuro creador de opinión, ¿no, Edson? Claro que sí, licenciado. Muy buen alumno. Todos tienen que ser creadores de opinión. No tiene sentido estudiar 5 años para informar. ¿Qué dice el señor? Nada, tienen que crear opinión. No se van a preocupar. Este tema es tremendamente difícil. Este tema en realidad es ya la culminación de la economía política. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase me preguntan, vamos a hacer que sea fácil y que entiendan, sobre todo que entiendan. Es muy importante saber economía política. Es la base del desarrollo social, la economía política. Muy bien, juventud. Muchas gracias por la presencia.
Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene ya nos estamos viendo. Chao. Hasta luego, juventud. ¿Se han enojado conmigo? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Si tienen alguna pregunta, me preguntan nomás. Chao, Yulisa, chao, chao. Ya, hasta luego, Licen. Chao.